El 16 de octubre de 1946, Joachim von Ribbentrop se convirtió en el primer nazi colgado en Nuremberg. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas tiradas al río para borrar su rastro. Fin de la historia. O eso es lo que te han contado. Pero mientras el padre moría en la horca, su familia ejecutaba el escape perfecto. Se quedaron con el estatus, se quedaron con la libertad y lo más importante, se quedaron con una fortuna millonaria en champán que los aliados no pudieron tocar. Esta es la historia de una esposa que defendió a Hitler hasta la tumba y de un hijo de las SS que pasó del frente de batalla a la sala de juntas. La justicia mató al hombre, pero el dinero salvó al legado. ¿Cómo lograron burlar al mundo entero? Antes de destapar esta verdad incómoda, suscríbete y activa la campana. Créeme, esta parte de la historia no te la enseñaron en los libros de historia. Annelies von Ribbentrop no era simplemente la mujer que esperaba en casa mientras su marido dirigía la diplomacia del Tercer Reich. Si Joachim von Ribbentrop fue el rostro de la política exterior nazi, Annelies fue, en muchos sentidos, su arquitecta en la sombra. La historia popular tiende a relegar a las esposas de los jerarcas nazis al papel de figuras decorativas o espectadoras pasivas, pero en el caso de la heredera del imperio Henkel, esta narrativa es peligrosamente engañosa. Ella no se casó con un monstruo, ella ayudó a construir uno. Antes de Hitler, Joachim era poco más que un comerciante de vinos con pretensiones aristocráticas, un hombre a menudo ridiculizado por la élite alemana por su vanidad y su falta de intelecto. Fue Annelies, con su astucia, su inmensa fortuna y sus conexiones en la alta sociedad industrial, quien le dio la credibilidad que le faltaba. Fue ella quien le abrió las puertas de los salones adecuados y quien, según múltiples biógrafos, le empujó implacablemente hacia el radicalismo del partido nazi cuando él aún dudaba. Para Annelies, el nazismo no era solo una ideología, era el vehículo perfecto para sus propias ambiciones sociales. Una escalera hacia el poder absoluto que el dinero del champán por sí solo no podía comprar. Cuando el Reich colapsó en 1945, la justicia parecía inevitable. Los aliados la detuvieron y la enviaron a un lugar con un nombre cargado de horror: Dachau. Aunque el campo había sido liberado y convertido en un centro de internamiento, la ironía era palpable. La reina del champán, la mujer que había cenado con dictadores y reyes, ahora dormía tras las mismas alambradas que habían encerrado a las víctimas del régimen que ella apoyó. En ese momento, en el caos de la hora cero de Alemania, parecía que el destino de Annelies sería tan oscuro como el de su marido. Los tribunales de desnazificación, conocidos como Spruchkammer, estaban barriendo el país, confiscando propiedades y castigando a los cómplices del régimen. Pero entonces, ocurrió lo impensable. El sistema judicial de posguerra se topó con un muro que ni siquiera la indignación moral pudo derribar: la santidad de la propiedad privada anterior a la guerra. Annelies von Ribbentrop caminó hacia la libertad debido a un tecnicismo legal que hoy parece una broma macabra. Los fiscales aliados podían probar que su marido era un criminal de guerra. Podían probar que la riqueza acumulada durante la guerra mediante el saqueo debía ser confiscada. Pero la fortuna de Annelies no era dinero nazi. Era dinero de Henkel. Provenía de viñedos y bodegas que operaban desde 1832, un siglo antes de que Hitler subiera al poder. Ante los ojos de la ley, su herencia era capital limpio. No importaba que ese dinero hubiera financiado el estilo de vida que permitió a Joachim ascender. No importaba que las cenas pagadas con ese dinero hubieran facilitado pactos desastrosos. Los aliados podían colgar al hombre por crímenes contra la paz, podían quemar su cuerpo y negar a su familia una tumba, pero no podían tocar las cuentas bancarias de su viuda. Era la línea roja del capitalismo occidental. Se podía juzgar a las personas, pero no se podía expropiar una fortuna legítimamente heredada, sin importar cuán moralmente corrupta fuera la persona que firmaba los cheques.
Así que, mientras otras familias alemanas lo perdían todo en los bombardeos o en las reparaciones de guerra, y mientras los supervivientes del Holocausto luchaban por recuperar una fracción de lo que les robaron, Annelies von Ribbentrop regresó a la vida civil, no como una paria indigente, sino como una millonaria intocable. La esposa del primer hombre ahorcado en Nuremberg nunca pasó un solo día en prisión por sus propios actos, ni tuvo que devolver un solo marco de su imperio. Joachim perdió la vida por sus crímenes. Annelies conservó el estilo de vida que esos crímenes habían protegido. Fue una victoria silenciosa. Una que demostró que, al final, el dinero viejo tenía un escudo que ni siquiera el Tribunal Militar Internacional podía penetrar. Para la mayoría de las viudas del Tercer Reich, la posguerra fue un ejercicio de invisibilidad. La estrategia de supervivencia estándar era el silencio, retirarse a la oscuridad, alegar ignorancia sobre los crímenes de sus maridos y esperar a que el mundo dejara de mirar. Henriette von Schirach o Ilse Hess vivieron bajo el escrutinio, pero generalmente intentaron pasar desapercibidas. Annelies von Ribbentrop, sin embargo, eligió un camino radicalmente diferente. Para ella, la libertad y la riqueza no eran suficientes. Necesitaba tener la última palabra. A partir de 1953, Annelies lanzó una ofensiva mediática que solo puede describirse como una guerra contra la memoria histórica. No se trataba de las memorias de una viuda afligida que buscaba consuelo, sino de una campaña de relaciones públicas calculada, financiada por su inagotable fortuna, diseñada para limpiar el nombre de un hombre que el mundo entero había visto colgar por crímenes contra la humanidad. Tenía tiempo, tenía dinero y, lo más importante, tenía una audacia que rozaba el delirio. Su primer movimiento llegó apenas 7 años después de la ejecución, cuando las cicatrices de la guerra aún eran visibles en las ciudades alemanas. Publicó Entre Londres y Moscú, 1953. En este texto, Joachim von Ribbentrop no aparecía como el adulador incompetente que describían los historiadores aliados, ni como el belicista que firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. En la narrativa de Annelies, su marido era un visionario trágico, un diplomático incomprendido atrapado entre potencias hostiles, cuyo único crimen había sido intentar desesperadamente salvar a la Alemania de un cerco internacional. Era una reescritura de la historia en tiempo real, una forma de gaslighting histórico financiado con dinero del champán. Pero Annelies no se detuvo ahí. A medida que pasaban las décadas y Alemania intentaba enfrentarse a su pasado, ella redobló sus esfuerzos. En los años 60 y 70, su tono pasó de la defensa a la acusación. Con Conspiración contra la Paz, 1962, y Conexiones secretas germano-inglesas, 1967. Comenzó a tejer una teoría de la conspiración en la que Alemania era la víctima de una intriga británica. Sin embargo, su acto final de desafío llegó en 1975, publicado póstumamente o cerca del final de su vida, con un título que todavía hoy provoca escalofríos por su descaro moral: La culpa de guerra de la resistencia. En este punto, Annelies cruzó una línea imperdonable. Ya no se conformaba con decir que su marido era inocente. Ahora, afirmaba que los culpables de la destrucción de Alemania eran los hombres y mujeres de la resistencia alemana. Según su lógica retorcida, figuras como Klaus von Stauffenberg y los conspiradores del 20 de julio no eran héroes que intentaron detener la locura, sino traidores que apuñalaron por la espalda al esfuerzo bélico y provocaron la derrota total. Annelies von Ribbentrop tuvo la frialdad de culpar a las pocas personas que intentaron detener a Hitler por el desastre que Hitler y su propio marido habían provocado. Lo más inquietante no es que escribiera estas mentiras, sino que había un público dispuesto a comprarlas. Annelies se convirtió en una especie de santa patrona para los círculos de la ultraderecha y los veteranos nazis no arrepentidos. Fue galardonada con la medalla Hutten
un premio otorgado por una organización revisionista vinculada al antiguo jefe de prensa de Hitler. En estos círculos oscuros, donde el nazismo nunca murió del todo, ella era una celebridad, la viuda leal que se negaba a inclinar la cabeza ante el veredicto de los vencedores. Annelies von Ribbentrop murió el 5 de octubre de 1973 en Wuppertal, a los 77 años. Murió en su propia cama, rodeada de comodidades, habiendo vivido casi 3 décadas más que el marido al que empujó hacia el abismo. Nunca expresó remordimiento. Nunca admitió que el camino por el que guió a Joachim llevó a la muerte de millones. Hasta su último aliento, utilizó su libertad democrática para defender un régimen que habría destruido esa misma libertad. Había sobrevivido al juicio, había conservado el dinero y había pasado el resto de su vida asegurándose de que el apellido Ribbentrop siguiera siendo, para ella, un motivo de orgullo y no de vergüenza. Rudolf von Ribbentrop nació con una cuchara de plata en la boca, pero eligió cambiarla por una cruz de hierro. Si había alguien en toda la Alemania nazi que tenía el pase libre definitivo para evitar los horrores del frente, ese era él. Su padre, Joachim, no era solo un ministro, era el confidente de Hitler, el hombre que firmaba los tratados y vivía en los palacios. Rudolf creció en un mundo de privilegios diplomáticos, educado en el prestigioso internado de Westminster en Londres, moviéndose con soltura entre la aristocracia europea. En 1939, cuando estalló la guerra, el camino lógico para el hijo mayor del ministro de Asuntos Exteriores era claro. Un puesto administrativo seguro en Berlín, tal vez un cargo diplomático en una embajada neutral en Madrid o Berna, bebiendo el champán de la familia mientras otros morían en el barro. Pero Rudolf despreciaba esa seguridad. Sentía el peso aplastante de ser el hijo de. En los pasillos del poder, sabía que muchos veían a su padre como un advenedizo arrogante, un vendedor de vinos que jugaba a ser estadista. Rudolf no quería ser visto como una extensión de esa vanidad. Quería legitimidad, y en la retorcida lógica del Tercer Reich, la única forma verdadera de legitimidad era la sangre derramada. Por eso, en 1941, desafió las expectativas y la comodidad. No se alistó en la Wehrmacht, el ejército regular, donde la tradición prusiana aún mantenía cierto distanciamiento del partido. Rudolf fue directamente al núcleo ideológico de la bestia. Se ofreció como voluntario para las Waffen-SS, y no en cualquier unidad, sino en la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la guardia pretoriana del dictador, y más tarde, en la infame 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Al unirse a la SS, Rudolf estaba haciendo una declaración política y personal. No estaba allí porque lo hubieran reclutado, estaba allí porque creía en la victoria final con el fanatismo de un converso. Su historial de combate fue, objetivamente, aterradoramente competente. Rudolf no buscó refugio en la retaguardia. Se convirtió en comandante de tanques, liderando a sus hombres en las batallas más feroces de la guerra moderna. Luchó en el infierno helado de Yarkov, donde las líneas del frente se movían sobre cadáveres congelados. Estuvo en Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, maniobrando su Panzer IV entre el fuego y el acero. Fue herido no una, ni dos, sino 5 veces. En 5 ocasiones distintas, la metralla o las balas rasgaron su cuerpo, y en cada ocasión, regresó al frente. Para el régimen, él era el cartel de propaganda perfecto, el hijo de la élite sangrando junto al hijo del obrero. Ganó la Cruz Alemana en oro. Ganó la Cruz de Caballero, uno de los máximos honores militares del Reich, mientras su padre perdía el favor de Hitler por sus fracasos diplomáticos. El hijo ganaba respeto en el único lugar donde la política ya no importaba: el campo de batalla. Rudolf había logrado lo que quería. Nadie podía decir que cabalgaba sobre los faldones de su padre cuando estaba ardiendo dentro de un tanque en Normandía. Pero la guerra no es solo medallas y heroísmo retorcido. La guerra de las Waffen-SS
era una guerra de aniquilación, y la unidad de Rudolf, la Hitlerjugend, era notoria por su fanatismo y brutalidad, especialmente en el frente occidental contra los canadienses y británicos. Cuando el Reich colapsó en 1945, la realidad cayó sobre Rudolf con la fuerza de un mazo. Los aliados no vieron en él a un valiente comandante de tanques. Vieron a un vástago de la jerarquía nazi, con las runas de la SS en el cuello. Fue capturado y arrojado a un sistema legal que buscaba venganza y justicia a partes iguales. Y entonces surgió la acusación que heló su sangre. No se le acusaba simplemente de combatir. Los investigadores aliados afirmaron que Rudolf von Ribbentrop estaba implicado en un crimen de guerra específico y atroz: el asesinato de prisioneros de guerra canadienses. La acusación sostenía que, durante un interrogatorio cerca de la Abbaye d'Ardenne en Normandía, Rudolf había cruzado la línea que separa al soldado del asesino. Se alegaba que 2 soldados canadienses, desarmados y rendidos, habían sido ejecutados bajo su guardia o por su mano directa. De repente, su apellido, que antes era una fuente de poder, se convirtió en una soga alrededor de su cuello. Rudolf pasó 3 años en confinamiento aliado, de 1945 a 1948. Fueron 1000 días de terror psicológico puro. Mientras estaba sentado en su celda, los juicios de Nuremberg se desarrollaban en tiempo real. Leía los periódicos, escuchaba los informes. Vio cómo su padre, el hombre que le había dado el nombre, era destrozado por los fiscales, sentenciado a muerte y finalmente colgado en un gimnasio oscuro. Rudolf sabía que él era el siguiente candidato lógico. Era el oficial de la CSS, el hijo del ministro ahorcado, el símbolo perfecto para una segunda ronda de ejecuciones. Cada vez que se abría la puerta de su celda, debía preguntarse si venían a decirle que habían encontrado al testigo definitivo, la prueba final que lo enviaría al mismo patíbulo que a su padre. La acusación de asesinar prisioneros no era una cuestión menor. Hombres con menos rango y menos notoriedad habían sido fusilados por menos. Sin embargo, el sistema judicial aliado, abrumado por la magnitud de los crímenes nazis y la dificultad de encontrar pruebas forenses en el caos de la posguerra, se estancó. Los testigos se contradijeron. La niebla de la guerra había oscurecido los detalles precisos de lo que sucedió con esos canadienses. A diferencia de los campos de concentración, donde el rastro de papel era inmenso, los crímenes en el campo de batalla a menudo dependían de la palabra de un hombre contra la de otro. En 1948, contra todo pronóstico, la puerta se abrió no para llevarlo a la horca, sino a la calle. El caso fue desestimado por falta de pruebas concluyentes. Rudolf von Ribbentrop, el comandante de Panzers de la SS, el hijo del primer criminal de guerra ejecutado, salió a la luz del sol de una Alemania destruida. Estaba vivo, estaba libre, pero llevaba consigo una marca indeleble. Había sobrevivido a la guerra, había sobrevivido a las heridas y había sobrevivido a los fiscales. Pero ahora tenía que sobrevivir a la paz, en un mundo donde su apellido era sinónimo del mal absoluto. Sección 4. La fortuna ordenada por el tribunal. Para Rudolf von Ribbentrop, la libertad obtenida en 1948 tenía un sabor amargo y metálico. Había escapado de la horca, sí, pero había entrado en un vacío social y económico absoluto. La Alemania de finales de los años 40 era un lugar de amnesia colectiva. Nadie quería recordar el pasado, y nadie encarnaba ese pasado de manera más tóxica que el hijo mayor del ministro de Asuntos Exteriores de Hitler. Su apellido, que apenas una década antes abría las puertas de los palacios más exclusivos de Europa, ahora funcionaba como una letra escarlata. ¿Quién en su sano juicio contrataría a un Ribbentrop? ¿Qué empresa querría ver ese apellido en su membrete? Rudolf se encontró en una situación paradójica. Era un héroe de guerra condecorado para un régimen que ya no existía, y un paria intocable para la nueva república que intentaban hacer de las cenizas. Sin carrera, sin perspectivas, y marcado por la sospecha persistente de los crímenes de guerra en Normandía,
Rudolf parecía destinado a la irrelevancia o a la pobreza. Pero entonces, la historia dio un giro que expone la gran hipocresía de la desnazificación económica. Rudolf no tuvo que buscar trabajo. Tuvo que reclamar su derecho de nacimiento. Y para hacerlo, recurrió a las mismas leyes democráticas que su padre había despreciado. En 1952, se desató una batalla legal en Wiesbaden que dejaría atónitos a los observadores internacionales. El objetivo no era la libertad política, sino el control corporativo. La familia materna de Rudolf, los Henkel, dueños de una de las marcas de vino espumoso más icónicas del mundo, se encontraban en una posición incómoda. Durante años, la conexión con los Ribbentrop había sido un pasivo peligroso. Ahora, el hijo pródigo, el ex oficial de las SS, exigía su parte del pastel. El fallo del Tribunal de Wiesbaden fue un momento decisivo en la historia de la posguerra alemana. El juez no miró las runas de la SS en el pasado de Rudolf, ni consideró las acusaciones de asesinato de prisioneros canadienses que, aunque desestimadas, seguían flotando en el aire. El tribunal miró el derecho mercantil y el derecho sucesorio. Y la conclusión fue fría, burocrática e inapelable. Rudolf von Ribbentrop tenía un derecho legal inalienable a la fortuna familiar. El tribunal ordenó a Henkel y compañía que aceptara a Rudolf no como un empleado por caridad, sino como un socio con plenos poderes ejecutivos. Piénsalo por un segundo. Estamos hablando de 1952. Las ruinas de las ciudades alemanas todavía estaban siendo retiradas. Los juicios contra los guardias de los campos continuaban. Y sin embargo, por decreto judicial, un hombre que había jurado lealtad eterna a Hitler y que había liderado divisiones Panzer fanáticas, fue insertado en la cúpula directiva de una empresa que vendía celebración, lujo y alegría. Fue una reinvención grotesca pero exitosa. Rudolf colgó el uniforme de camuflaje y se puso el traje de sastre. Dejó de dar órdenes a tanques Tigre y comenzó a dirigir estrategias de exportación de Sekt, vino espumoso. La empresa, que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y a la Gran Depresión, ahora tenía que sobrevivir a la mala publicidad de tener a un Ribbentrop en la junta directiva, y lo hizo. De hecho, bajo la gestión de la familia, el negocio prosperó. Rudolf demostró ser un hombre de negocios astuto, aplicando quizás la misma disciplina férrea que había aprendido en el frente, pero ahora al servicio del capitalismo de la Alemania occidental. Durante décadas, Rudolf vivió una doble vida extraña. En la sala de juntas, era el respetable Herr von Ribbentrop, el ejecutivo del champán que ayudaban a impulsar el milagro económico alemán. Pero fuera de la oficina, era el guardián silencioso de una memoria oscura. A diferencia de su madre, él entendió que el ruido era peligroso. Se mantuvo alejado de los focos, rechazando entrevistas, evitando la política pública, convirtiéndose en un fantasma corporativo. Esta discreción le permitió reintegrarse en la alta sociedad. El dinero tiene una capacidad asombrosa para lavar reputaciones, y a medida que pasaban los años, y Henkel seguía fluyendo en las fiestas de la élite europea, el origen de Rudolf se convirtió en un secreto a voces que nadie tenía la mala educación de mencionar. Sin embargo, el fanatismo nunca desapareció del todo, solo se volvió privado. En 2008, rompió su silencio de medio siglo con la publicación de sus memorias, Mi padre, vivencias y recuerdos. El libro no fue una confesión. No hubo disculpas por el Holocausto, ni rechazo a la ideología que había consumido su juventud. En cambio, Rudolf ofreció una defensa medida, casi nostálgica, de su padre y de Hitler, a quien recordaba no como un tirano, sino como una figura de magnetismo personal. Rudolf von Ribbentrop murió el 20 de mayo de 2019. Tenía 98 años. Había sobrevivido a sus enemigos, a sus jueces y a sus víctimas por 3/4 de siglo. Murió como un hombre rico, respetado en su círculo, y libre. Su vida es el testimonio final de que, en la balanza de la justicia histórica,
A veces el código civil pesa más que el código moral. El tribunal le dio la fortuna, el tiempo le dio el olvido, y el champán ayudó a que la sociedad alemana se tragara la píldora amarga de tener a un hombre de las SS, sirviendo las bebidas en la fiesta de la democracia. Si Rudolf fue el pararrayos que absorbió la atención pública y la controversia, sus hermanos optaron por convertirse en fantasmas. La familia Ribbentrop tuvo 5 hijos en total, y el destino de los otros 4 es un estudio fascinante sobre cómo funciona el olvido selectivo en la sociedad. Mientras Rudolf escribía memorias y dirigía empresas, sus hermanos demostraron que la mejor manera de sobrevivir a un apellido maldito en la Alemania de posguerra no era desafiarlo, sino disolverlo en la normalidad burguesa. Bettina von Ribbentrop, la primogénita nacida en 1922, tenía edad suficiente para comprender plenamente el ascenso y la caída de su padre. Vio los años de gloria en Londres y Berlín, y vivió la humillación de Nuremberg como una adulta joven. Sin embargo, su rastro histórico se detiene abruptamente tras la ejecución. Bettina ejecutó una desaparición magistral. No hay entrevistas sensacionalistas, no hay intentos de justificación pública. Se sumergió en el anonimato que la Alemania occidental ofrecía a quienes tenían el dinero suficiente para comprar privacidad y la disciplina suficiente para no buscar atención. Su silencio fue absoluto, una barrera impenetrable que separó su vida privada de los crímenes de su padre. Úrsula, nacida en 1932, enfrentó una adolescencia brutal. Tenía 13 años cuando la soga se cerró alrededor del cuello de su padre. Justo en la edad en que se forma la identidad, Úrsula pasó de ser la hija de un semidios intocable a ser la hija de un criminal colgado. Al igual que Bettina, eligió el camino del silencio. Construyó una vida lejos de las cámaras, entendiendo quizás mejor que nadie que cualquier intento de hablar solo reabriría heridas que la sociedad alemana estaba desesperada por cerrar. Pero el caso más desconcertante y simbólicamente cargado es el del tercer hijo, Adolf von Ribbentrop. Nacido en 1935, su nombre no fue una coincidencia, fue una declaración de lealtad. Su padrino fue el mismísimo Adolf Hitler. Llevar el nombre del Führer y el apellido de su ministro de Exteriores debería haber sido una condena social perpetua en la Europa democrática de la posguerra. ¿Cómo se presenta uno en una fiesta? ¿O solicita un préstamo bancario diciendo, «Hola, soy Adolf von Ribbentrop»? Sin embargo, la realidad de su vida expone la hipocresía de las élites alemanas. Adolf no se cambió el nombre, no huyó a Sudamérica. Se quedó en Alemania y forjó una carrera exitosa y respetable. La ironía es punzante. El ahijado de Hitler se convirtió en propietario de una galería de arte y consultor de arte. Se dedicó al mundo de la cultura, el mismo mundo que su padrino había intentado purgar y controlar mediante la quema de libros y la persecución del arte degenerado. Más revelador aún es su matrimonio. En 1985, Adolf se casó con la baronesa Marion von Stotzingen. Este enlace demuestra que, en los escalones más altos de la sociedad alemana, el apellido Ribbentrop no era un impedimento. La aristocracia y la alta burguesía cerraron filas. Para ellos, Adolf no era el hijo de un monstruo, era simplemente uno de los suyos, que había tenido mala suerte histórica. Su capacidad para vivir abiertamente, hacer negocios y casarse con la nobleza es la prueba definitiva de que la desnazificación social fue, en muchos sentidos, una fachada. Finalmente, llegamos al misterio más oscuro de la familia. Barthold von Ribbentrop, nacido el 19 de diciembre de 1940. Barthold llegó al mundo cuando la guerra ya estaba en marcha. Su existencia es una nota a pie de página borrosa y trágica. Los registros oficiales son contradictorios y confusos. Algunas fuentes citan su muerte en 1941, sugiriendo que falleció siendo un bebé, víctima de la mortalidad infantil que ni siquiera las familias más poderosas podían evitar por completo. Si esto es cierto, Barthold
Es la única figura inocente en esta saga. Un niño que nunca conoció a su padre más que como una sombra en la guardería. Pero la historia se niega a ser tan simple. Existen fotografías, archivadas y fechadas, que muestran a Joachim von Ribbentrop con un niño pequeño que parece ser Barthold, tomadas alrededor de 1942 o incluso después. Si esas fotos son auténticas, entonces Barthold sobrevivió a su supuesta fecha de muerte. Esto abre un abanico de preguntas inquietantes. ¿Qué pasó con él? ¿Murió en el caos de los bombardeos finales? ¿O fue su identidad tan radicalmente alterada después de la guerra que Barthold von Ribbentrop murió en los papeles para que el niño pudiera vivir bajo otro nombre, lejos del estigma? Nadie parece saberlo con certeza, o los que lo saben han mantenido el secreto con una lealtad inquebrantable. Barthold representa el vacío final en la historia de la familia, el niño que pudo haber escapado, o el niño que fue tragado por la historia antes de tener la oportunidad de pecar. Mientras Rudolf, Bettina, Úrsula y Adolf vivieron sus vidas bajo el peso de su herencia, el destino de Barthold sigue siendo un recordatorio de que, incluso en la era de la información, algunos secretos nazis lograron desaparecer por completo en la niebla del pasado. La mansión familiar en Berlín-Dahlem, donde Hitler paseaba y se decidía el destino de Europa, sufrió una transformación cargada de ironía histórica. Confiscada por los aliados, pasó de ser un nido de intrigas nazis a una sede sindical y, finalmente, a la Berlin International School. Hoy, niños de todo el mundo estudian matemáticas y literatura en las mismas habitaciones donde antes se brindaba por la guerra. Sin embargo, esta pérdida inmobiliaria fue meramente superficial. Mientras la villa cambiaba de dueños y propósito, la verdadera fuente de poder, la inmensa fortuna Henkel, permaneció intocable. Los aliados podían expropiar los ladrillos y colgar al ministro, pero resultaron impotentes ante una herencia comercial legítima, anterior al Reich. La casa se perdió para siempre. Los millones, en cambio, se quedaron en la familia. Nuremberg prometió que nadie estaría por encima de la ley, pero el caso Ribbentrop expone una grieta brutal en esa promesa. Si bien el verdugo reclamó al ministro, la justicia se detuvo ante su entorno. Annelies murió rica y desafiante. Rudolf, sospechoso de crímenes de guerra, dirigió un imperio comercial hasta los 98 años. Esta es la oscura paradoja de la posguerra. Se castigó al individuo, pero se indultó la estructura que lo sostuvo. El apellido podía ser tóxico en público, pero el dinero siguió fluyendo en privado. La soga terminó con el hombre, pero su legado de privilegio sobrevivió intacto, demostrando que, a veces, la riqueza heredada es la única amnistía real.